¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate por Canal U. Acontecimientos que cambiaron la historia. ¿De qué vamos a hablar hoy, que es 29 de mayo, si no es del Cordobazo? Un suceso que sacudió a toda la República Argentina en un contexto durísimo para la población, para los obreros, para los estudiantes, donde las libertades civiles estaban limitadísimas por un gobierno impopular. Conocemos los detalles, lo descubrimos nuevamente al Cordobazo a 49 años, aquí en Debate. No se vayan. Es la noche del 7 de septiembre de 1966. La Federación Universitaria de Córdoba ha convocado una asamblea en Plaza Colón para decidir la continuidad del paro contra las políticas represivas de la dictadura. Miles de estudiantes se acercan al lugar desde todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, la policía avanza a paso firme desde el centro. El gobierno ha ordenado el uso de la fuerza para impedir el acto. En Avenida Colón, la policía se encuentra con los estudiantes y los reprime violentamente. Los jóvenes responden con piedras y en pocos minutos se desata una batalla campal que se extiende por todo el centro de la ciudad. En medio de los disturbios, un policía dispara 3 tiros a quemarropa a un manifestante. El joven cae herido gravemente. Su nombre es Santiago Pampillón. Cursa segundo año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja como operario en la fábrica Ica Renault. Pampillón muere 3 días después y se convierte en un símbolo de la resistencia. Su doble condición de obrero y estudiante no es un detalle menor. Onganía acaba de sellar con esa muerte la alianza entre los dos sectores que le pondrán fin a sus aspiraciones de gobernar el país por 20 años. 3 años después, el 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes protagonizarán un alzamiento popular que representará el punto máximo de esa unión, el Cordobazo. Contextualizamos de esa forma el momento histórico del Cordobazo. Y estamos con nuestros invitados del día de hoy, la doctora en Historia y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Laura Ortiz. Bienvenida, Laura. Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Alicia Cerveto, doctora en Historia y magíster en Partidos Políticos. Hola, buenas tardes. Bienvenida nuevamente, Alicia. Y Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, bien. Gracias por venir, nos encanta tenerte aquí. Gracias. Bueno, el contexto histórico, donde la Argentina estaba viviendo días amargos, ¿no? Donde los obreros veían cómo se iban recortando sus libertades, los sindicatos en una encrucijada importante que después esto desembocaría en el Cordobazo. Qué difícil era llevar adelante una Argentina que venía de dictadura tras dictadura y no podía ponerse de pie. Creo que la gente de esa época también pensaba de esa manera, ¿no? Con algunos a favor y otros en contra de los gobiernos que se iban dando. ¿Cómo lo podemos contextualizar? Bueno, no, creo que has dado un puntapié importante y hablar de la dictadura militar. Digamos, no, el Cordobazo solo tiene, o se puede comprender solo en el contexto de que se vivía en ese momento en la Argentina, que era bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, que se había instalado en junio de 1966, que era una dictadura autoritaria, verticalista, nacionalista, católica, digamos, por el perfil de los gobernantes que dirigían el país en ese entonces. Entonces, digo, el Cordobazo tiene que ubicarse en ese contexto bajo la dictadura, pero también es como decías vos, venimos de dictadura en dictadura, del 55, el derrocamiento de Perón, y si querés nos vamos más atrás, pero también ya estábamos hablando de un sexto golpe militar, el quinto golpe militar, el de 1966. Sí, y además la dictadura, las dictaduras anteriores y esa misma que se estaba viviendo, había generado toda una serie de prácticas sociales que de alguna manera fueron las que entraron en ebullición el 29 de mayo de 1969, ¿no? A partir de la resistencia peronista a la Revolución Libertadora, y a partir del 66, los estudiantes y los obreros, a partir de los sindicatos, iniciaron una serie de prácticas de resistencia a estas medidas autoritarias a partir de movilizaciones callejeras, de actos relámpago. Empezaron como a practicar una serie de acciones
y que se tradujo también en nuevas ideas, en nuevas concepciones sobre lo que la ciudadanía podía reclamar y era legítimo a pesar de no ser legal, ¿no? Y creo que eso también enmarca lo que sucedió ese día, que como bien dice Alicia, hay que comprenderlo como en un proceso que venía de antes y que además va a repercutir fuertemente en lo que sucede después, ¿no? Claro, y Héctor, me imagino que también habrás escuchado todas estas historias de lo que significaba Onganía para los trabajadores, ¿no? En una casa como la tuya, una gente de trabajadores que habrán estado masticando esa injusticia permanentemente. Yo no solo escuché las historias, sino que lo tengo en la memoria, Onganía. Tengo a mi viejo preso por Onganía y tengo el recuerdo de tener que visitarlo en los penales por Onganía y su banda de asaltantes. Y bueno, y tengo el honor y el orgullo de ser hijo de uno de los principales protagonistas de todo lo que relatan las profes y tengo el orgullo de ser argentino y poder referenciarme en estos hombres. Qué bárbaro, qué increíble la historia que traes también con vos, porque al haberlo vivido de esa forma es muy importante para Córdoba tenerte como testigo, ¿no? Vamos a seguir viendo en la cronología lo que fue la previa, el momento en que estudiantes, obreros fueron encontrándose a veces por sucesos funestos como la muerte de un estudiante obrero que termina cayendo a manos del régimen, y esto fue justamente el puntapié inicial para las distintas manifestaciones. Mirá. En 1955, un golpe de Estado derroca al gobierno de Juan Domingo Perón y proscribe el Partido Justicialista. Esta situación de ilegalidad obliga a los seguidores del partido a expresarse políticamente por fuera de las instituciones tradicionales, legitimando las medidas de acción directa y la militancia sindical en las bases obreras peronistas. Los obreros de los grandes centros industriales cordobeses viven una realidad gremial diferente a la del resto del país. La posibilidad de negociar sus convenios laborales empresa por empresa les da a los gremios locales una cierta independencia de las estructuras burocráticas de Buenos Aires, obligando también a sus dirigentes a mantener un mayor compromiso con las bases. Para mediados de los años 60, la clase obrera cordobesa comienza a destacarse por sus reclamos a las patronales, por su capacidad de movilización y por la solidaridad entre sus sindicatos. Cuando el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Illia, los gremios cordobeses son los que están mejor preparados para hacer frente al nuevo régimen. La Junta de Comandantes que asume el poder destituye al presidente Illia y designa en su reemplazo al general Juan Carlos Onganía, un militar de ideas nacionalistas y católico militante que adhiere a la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina, promovida por Estados Unidos desde la Academia Militar de West Point, advierte sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y considera como una amenaza potencial la expansión del comunismo por el continente. Desde su perspectiva, las intervenciones militares en defensa del estilo de vida occidental y cristiano ya no son cuestionables, sino necesarias. Los ideólogos del golpe denominan Revolución Argentina al proceso que se inicia, y en sus propuestas se destacan claramente dos objetivos: detener el avance del comunismo y acabar definitivamente con la actividad política del peronismo. Con este propósito, Onganía suprime prácticamente toda forma de participación política. Sus primeras medidas de gobierno tienen un claro sesgo autoritario y en su esquema se perfilan como ejes centrales la represión y la persecución política. La muerte de Pampillón crea fuertes lazos de solidaridad entre los estudiantes y los obreros cordobeses, quienes sufren no solo las políticas represivas, sino también los ajustes económicos de la dictadura. Y ahí está lo de la persecución política, lo que hablábamos, la persecución a los gremialistas. Todo el que pensara diferente a lo que imponía Onganía era un objetivo y lo seguían, hasta darle castigo. Durísimo. Sí, no solo que pensaba diferente a Onganía. Onganía
como lo dejó bien claro el video que vimos recién, era la mano del imperialismo en Argentina. Entonces, todo lo que pensaba distinto al imperialismo, al igual que hoy, es primero objeto de captura, de asimilación, y después, si no es posible convertirlo, es objetivo para asesinarlo, y en el medio, los grises, es llevarlo a los penales más lejanos del país, aislarlo de sus compañeros trabajadores, aislarlo de su pueblo, aislarlo de su familia. Eso es lo que pone en práctica el imperialismo en función de conseguir la riqueza de los países que subyuga, ¿no? Tu padre ya lo estaba viviendo en esa época de esa manera. Apenas asumió Onganía, él ya era objeto de persecución, ¿verdad? Seguro, sí. Agustín es objeto de persecución desde que comienza a militar, cuando tenía 23 años. Y bueno, su tiempo de vida acompaña a todo ese proceso histórico de Argentina y la proscripción del peronismo, que es la proscripción de las mayorías. Él tiene muchísimos contactos con políticos, incluso con el doctor Ilía, Arturo Ilía. Hay una usina en las cercanías de la cancha de Belgrano, Sí. la usina de Anfunes. Ahí hay fotos porque vino el presidente Ilía a inaugurarla, y bueno, ahí hay muchísimo contacto de Agustín con el doctor, ¿no? Después, particularmente en el fallecimiento de Agustín, el doctor también lo viene a ver, y hay una carta también que le escribe Agustín al doctor Ilía. Así que bueno, eran hombres que enfrentaron todo ese proceso. Yo particularmente pienso que la presidencia de Ilía no termina siendo algo que a todos nos hubiese gustado por la proscripción del peronismo. Claro. Pero también pienso que ese hombre asumió esa semejante responsabilidad en función de conseguir una vida democrática para todos, y por esa misma razón también fue perseguido y también fue derrocado. Seguramente, era como una constante, ¿no? Bueno, esto de la opresión a pueblos como el argentino, bueno, seguimos viendo y sufriendo esas huellas de que quedaron en la historia nuestra, ¿no? Sí, no yo nos podemos poner de pie. Quería agregar a lo que decía Héctor, porque el documental lo muestra. Sí. Habla de la doctrina de seguridad nacional, digamos, esta política de represión, de persecución, de intimidación a los dirigentes gremiales, los dirigentes estudiantiles. Tiene que ver con esa doctrina, que era un principio, era un conjunto de ideas que bajaban desde los países del norte, sobre todo de Estados Unidos, desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en donde se instaló como principio básico es que el enemigo no estaba frontera afuera, sino frontera adentro. O sea, y el comunismo había que atacarlo fronteras adentro. O sea, las fronteras ideológicas eran aquellas que había que atacar. Y en ese sentido la Revolución Cubana pasa a ser una bisagra importante para los países de América Latina, donde el comunismo pasa a ser el gran fantasma, y dentro de esa idea se engloban a un montón de actores, sujetos, ideas, militantes, etcétera, a los cuales había que marginar, excluir de la vida política. Empieza toda una persecución, o sea, bajo el rótulo de comunista, de marxista, de izquierdista, se ponen a todos. Y empieza toda una política de persecución avalada por Estados Unidos y avalada también por las Fuerzas Armadas en la Argentina, ¿no? Utilizando recursos del Estado. Claro. Y en ese momento todavía la definición, o sea, si bien hay leyes anticomunistas en el gobierno de Onganía, la definición de a quiénes encerrar todavía era bastante amplia y difusa, ¿no? Que eso con el tiempo van a ir afinando gracias a mecanismos de
servicios de inteligencia de la Policía Federal, etcétera, se va a ir afinando esa definición para lograr una represión cada vez más selectiva. Pero, por ejemplo, quienes fueron condenados a consejos de guerra después de participar en el Cordobazo, fue una población bastante amplia, es decir, incluyó no solamente a Agustín Tosco, que sí, digamos, estaba más vinculado con esto, o más identificado con esta ideología, sino también a gente como Elpidio Torres, que no tenía ese tipo de identificación, y otra gente que incluso con los años va a estar bastante más vinculado al poder que a los sectores contrahegemónicos, ¿no? Y eso con el tiempo se va a ir afinando, bueno, va a decantar obviamente en la dictadura del 76, ¿no? Bueno, en un ratito después de la pausa vamos a hablar sobre las políticas económicas, esta mirada de la economía de un país como la Argentina y cómo eso generó la bronca, la furia del pueblo de Córdoba, entre otros estallidos que se produjeron en la República Argentina, pero nos interesa sobremanera porque hizo una verdadera bisagra en la historia. Ya venimos, esto es Debates. En 1967, Onganía designa como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. El gobierno devalúa la moneda un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en empresas y organismos públicos. El nuevo plan económico propone un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. La devaluación de la moneda estimula el arribo de capitales, pero estos, en lugar de crear nuevas empresas, absorben las ya existentes o especulan con inversiones a corto plazo. El gobierno también suprime los subsidios que protegen producciones regionales como el algodón, la yerba y el azúcar. Estas medidas provocan un grave daño a las economías provinciales. Desprotegidas por el Estado, muchas empresas nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones y se ven obligadas a cerrar. Como el éxito de las políticas de ajuste depende en gran parte del debilitamiento de las organizaciones obreras, el gobierno establece la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Las empresas tienen el camino allanado para disminuir sus costos laborales y aumentar las ganancias. Los principales dirigentes sindicales peronistas, Augusto Bandor y José Alonso, quienes en un principio habían apoyado el golpe, se ven forzados a enfrentarse al régimen ante este grave panorama. La primera huelga general que decreta la CGT en contra del gobierno obtiene como respuesta la suspensión de la personería gremial a 6 de los principales sindicatos del país. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía deja al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar, bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implica. El dilema planteado por el régimen se resuelve en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente,
la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Bandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno, y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Ahí está, lo interesante de ver qué pasa con los sindicatos, con los gremios en la República Argentina ante semejante panorama, ¿no? Donde tenían que decidirse para qué lado ir, ¿no? Claro. Era un momento de reconversión del capitalismo, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones que había empezado décadas antes, empieza a transformarse, como vimos ahí en el tape, digamos, las empresas empiezan a modificarse y a ajustar los costos de producción. Y como siempre, el ajuste de los costos de producción recorta por el sector trabajador, entonces eso pone a las direcciones sindicales peronistas en un nuevo contexto, donde tienen presión de las bases que están siendo afectados en sus condiciones laborales, salariales, etcétera, y donde ya no tienen posibilidad de negociar, ¿no? Porque el gobierno de Onganía, una de las cosas que hace es cercenar la negociación e imponer las reglas de juego a partir del 66, y eso va a generar un caldo de cultivo que estalla no solamente en Córdoba con el Cordobazo, sino también en otros lugares, ¿no? Bueno, antes del Cordobazo hubo otros ASOS, digamos, en Tucumán y en Rosario, y va a continuar en otros, ¿no? Y eso es lo que va a generar también nuevas divisiones en el movimiento obrero organizado, no solamente del sector peronista, sino también del núcleo de los independientes, que en Córdoba fue bastante fuerte, que fue liderado justamente por Agustín Tosco. Ese nuevo contexto va a obligar a nuevas negociaciones dentro de los sindicalistas, ¿no? Ahí veíamos en el tape cómo se divide en términos nacionales entre Alonso y Bandor. En Córdoba tiene otras características esa división, queda una división rara, porque la CGT, que tenía el núcleo de los peronistas ortodoxos, vinculados al verticalismo y a defender el peronismo con Perón, quedan aliados con el sector independiente dentro de la CGT de los argentinos. Y el peronismo legalista, ¿no? Que va a estar encabezado por Elpidio Torres, muy vinculado con Bandor y la línea bandorista, el peronismo legalista queda en otra CGT que adhiere a la CGT Azopardo, ¿no? Entonces, de todas maneras, a pesar de esa división, tienen mucha coordinación entre sí, digamos, están divididos en términos de lineamientos, pero coordinan las acciones, y esa coordinación también va a ser muy importante en los momentos previos al 29 de mayo. Hasta, me imagino, Alicia, hasta el obrero menos involucrado en la actividad sindical se sentiría oprimido con esto de 2 años los salarios congelados y una devaluación del 40% de la moneda. Era obvio que sí, tal cual. Los estaban jorobando, en definitiva. Bueno, ¿no? Sin duda, perdón. El proyecto económico de Onganía y sobre todo de Kirchner Bauer era un proyecto que beneficiaba a la gran burguesía industrial, al sector agroexportador, y tendía, de hecho, ahí en el tape también se muestra cómo le fueron quitando subsidios a las economías regionales. Claro. Empezaron en crisis también determinadas economías como la del algodón, la del té, las economías regionales, y se empezaron a constituir y a conformar lo que se llamó las ligas agrarias en aquella época, en los años 60 y 70, todo el noreste argentino, desde el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Los productores, los pequeños productores se organizan en contra de las medidas de Onganía a través de lo que se llamaron las ligas agrarias. En Córdoba el escenario fue otro, pero digamos también respondían a estas medidas de Juan Carlos Onganía, que tendía a beneficiar a un determinado sector económico. De hecho, Córdoba había entrado tardíamente en la ola de modernización industrial, ¿no? No fue el mismo proceso que tuvo Buenos Aires y en menor medida Rosario.
Córdoba ingresa al proceso de industrialización a mediados de los años 50, con la instalación de Fiat, después con la instalación de Kaiser, con la instalación de Renault, que Renault compra la ICA. Y bueno, ya había empezado con la instalación de la fábrica militar, etcétera, pero eso fue en los años 30. Pero realmente el proceso de industrialización se da a mediados de los años 50. Es a partir de mediados de los años 50 que empieza a conformarse esa nueva clase obrera y una nueva camada de dirigentes muy despegados, para decirlo en esos términos, de lo que fue la experiencia peronista. Dirigentes como Agustín Tosco, que eran generaciones jóvenes en doble sentido, jóvenes de edad y jóvenes de no tener la historia de militancia sindical en la etapa del peronismo, ¿no? Es decir, se hacen post-peronismo de todos estos dirigentes. Era como empezar una historia nueva dentro del sindicalismo. Claro. Y entonces esa dirigencia estuvo vinculada también a los gremios de punta, ESMATA, Luz y Fuerza, UTA, que eran los gremios que más movilizaban adherentes, afiliados, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo estaría viviendo Agustín en esa época? Antes del Cordobazo, 2 o 3 años antes, ya me imagino que sentirían esa incomodidad de decir, no queremos ser como los gremialistas que están prácticamente alineados con las políticas del gobierno, tampoco queremos ser como los tradicionales, tenemos que inventar algo nuevo, y justamente eso fue lo que generó el Cordobazo también, ¿no? Creo yo que no pensaban en esos términos de querer ser algo nuevo, sino que... Pero le salió así. Sino que estuvieron sometidos a la presión post-golpe del 55 y al avance con estas medidas neoliberales para esa época y es como un déjà vu social, porque escuchar lo que quiso hacer Onganía con Krieger Bacena en aquel tiempo es idéntico a lo que hoy propone Macri con Caputo y Rujovne. Entonces, estos hombres, la diferencia entre ellos y nosotros quizás sea una cuestión social y el ataque no fue con caballos y bastones y armas, digamos, asesinando a estudiantes trabajadores, Cabral en Corrientes, Bello y Blanco en Rosario, Pampillón en Córdoba. Lo claro es que los estaban matando, no es que salieron a las calles porque les dio la gana ese día, los estaban asesinando. Y en cuerpo, en represión y también con las medidas económicas. Nosotros hoy enfrentamos un poder distinto, un poder financiero mucho mayor y un ataque mediático gigantesco. Entonces, digamos, las medidas son idénticas, las reacciones son diferentes, pero como ha quedado demostrado, todos como pueblo finalmente tenemos la capacidad de supervivencia a estos ataques y en eso estamos hoy. Y así, digamos, también se nos dio una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Esto es importante. Seguimos viendo con nuestros invitados, que son un verdadero lujo aquí en Debates, lo que fue los momentos previos al Cordobazo. Córdoba muy presionada, muy incómoda con la situación a nivel nacional, una de las más perjudicadas por lo que sucede con las economías regionales. Veamos cómo iba repercutiendo todo esto en nuestra provincia los días previos al Cordobazo. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las 3 primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son
duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de 3 estudiantes. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad. El paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. Ante la audaz propuesta del movimiento obrero cordobés, la CGT de los argentinos envía a Raimundo Ongaro para participar de los actos. Pero al llegar a la ciudad de Córdoba, Ongaro es detenido. Su arresto fomenta la cooperación entre los sindicatos para la coordinación de la protesta. Bueno, ahí está, entonces la carta puesta sobre la mesa, en estos momentos ya de suma tensión, donde se veía, se olía algo que podía llegar a impactar con fuerza en toda la sociedad, ¿no? Sí, está bueno lo que plantean ahí en el tape sobre los paros con modalidad de activo, que eso va a ser una de las características que habíamos dicho al comienzo, esta gimnasia de la protesta que empieza en los años previos y que es una característica de estos años y va a continuar en los años que siguen, ¿no? La CGT de Córdoba en ese momento declaraba paros activos 5 por año, algunos en adhesión a la CGT nacional, pero en muchos otros casos por cuestiones puntuales de Córdoba. Y la gente salía a las calles y se movilizaba, los gremios, digamos, los trabajadores iban al lugar de trabajo y de ahí se salía colectivamente a manifestar por el reclamo que fuese, ¿no? En este caso, en el caso del Cordobazo, muy vinculado a la cuestión de las quitas zonales y del sábado inglés, pero en general, digamos, había ya una tradición, una costumbre instaurada en Córdoba en relación a la movilización activa, y eso es una diferencia con la actualidad, ¿no? Hoy en día hay una marcha en el centro y la gente se queja de que no puede circular, ¿no? Y no hay como un compromiso con lo que pasa en otros núcleos que no sean el mío individual, personal. Creo que eso es una cosa que estaría bueno volver a pensar cuando recordamos el Cordobazo, cómo la sociedad en ese momento pensaba en términos colectivos y las diferencias que hoy tenemos, ¿no? Y cómo podemos hacer para que eso no siga sucediendo. Sobre todo también pensando en términos gremiales, con las acciones, las no acciones de la CGT en este momento, ¿no? Sí, me hizo acordar un humorista político de aquellos años, Tato Borenstein. Tato tenía un monólogo que uno lo puede leer, no sé si está en la web, pero yo en un libro lo encontré, del año 74, y decía que en Córdoba había que poner semáforos para las movilizaciones. Reflejaba así, con esa imagen, una característica de Córdoba de aquellos años. Efectivamente era... Y lo que comentabas vos recién, de cómo se iba caldeando los ánimos previo al Cordobazo, unos 2 semanas antes del 29 de mayo, la CGT de los argentinos saca un comunicado, un documento, es bastante largo, pero tenía expresiones, una de las expresiones decía, estamos cansados de esperar. Nos pidieron que pasásemos un invierno y ya pasamos 3. Con eso de pasar el invierno hacía alusión a las declaraciones del ministro de Economía, Álvaro Orsogaray, allá en la gestión de la presidencia de Frondizi. Y entonces el documento es ahí, estamos cansados de esperar, ¿no? Y eso era ya poner sobre alerta de que se estaban organizando para llevar adelante algún tipo de acción más contundente. ¿Y se escuchaba esto en tu casa de cómo se iba armando todo? ¿Había un plan? ¿Fue espontáneo? ¿Qué fue espontáneo? ¿Qué fue planificado? ¿Qué nos puedes decir? Queremos saber los secretos de lo que en tu casa se conversaba, se hablaba los días previos al Cordobazo. Agustín era un hombre que tenía una vida muy activa, digamos, trabajaba y además militaba en el gremio. Como papá de familia estaba muy poquito tiempo. Sí, en mi casa mi mamá
que era la encargada en realidad de mantenernos juntos y informarnos de toda esa situación compleja familiar, porque, a ver, digamos, para mi mamá creo que era muy importante que nosotros entendiésemos por qué nuestro papá estaba preso, que no era una cuestión delictiva, sino una cuestión de justicia. Entonces, todo ese momento, sin celulares y sin todas las cosas que ahora estamos arraigados, las noticias eran pocas. Yo me recuerdo muchos compañeros llegando a mi casa y dejando sobres con mensajes. Esa era la manera en que mi vieja se enteraba de las cosas, ¿no? Luego también recuerdo amenazas y gente observando el lugar. El estado de nuestra familia era una indefensión total, digamos, como familia de un trabajador, estábamos ahí y éramos vulnerables a todo. Así que en eso reconocer a las mujeres que estaban al lado de estos hombres, creo que es muy importante, ¿no? Nosotros como chicos no teníamos la posibilidad de elegir o no, nacimos ahí y estábamos ahí. ¿Con qué edad te agarró el cordobazo? ¿Qué edad tenía tenías? casi 5 años. Casi 5 años y es un momento verdaderamente fuerte. Seguro. Yo siempre digo que no confíen que los chiquitos de 5 años se acuerdan de las cosas. En la Ruta 20 pasó la gente de IME que iba hacia el centro, y en ese lugar donde hoy paradójicamente hay un McDonald's, había un banco del interior de Buenos Aires y una panadería que aún existe. En ese lugar se armó una gran barricada y quedaron marcas indelebles en el lugar, ¿no? Yo estuve ahí y lo que tengo para decir que es muy significativo es que después que pasaron los trabajadores, la gente del barrio, yo estaba de la mano de un trabajador mecánico que ese día estaba en su casa y entonces yo era muy afín con él y me dijo: Gringuito, vení, vamos a la ruta a ver. Y en el lugar estaba lleno de chicos. O sea, la rebelión era popular y el territorio había quedado en manos del pueblo. No era una cuestión de tener miedo, todos estábamos ahí, muchos chicos había y de hecho asombrados por la fogata y el lugar. Había cosas del banco que habían quedado desparramadas por la ruta. La Ruta 20 era una sola calle, ¿no? Claro. Hoy son 2 manos, pero era un lugar casi periférico. Y luego con este señor fuimos y me subió al techo y desde el techo de su casa veíamos la fogata en la Córdoba baja del tiempo, ¿no? Eso me quedó como un recuerdo de chico y muy fuerte, ¿no? Y mi mamá preocupadísima por todo eso. En las horas de la tarde, al otro día, era muy incierto el panorama, porque esos mensajes y esos compañeros que llegaban informaban en el hogar de la incertidumbre sobre todos los presos, ¿no? Allí Agustín lo condenan a 8 años de prisión y inmediatamente lo suben en un avión y lo mandan al sur. De nuestro lado, el compañero Hugo Moro es un compañero de Luz y Fuerza que se encarga inmediatamente de organizar el viaje de las familias hacia donde estaban los presos. Inmediatamente viajamos, llegamos a la ciudad de La Pampa. Cuando los familiares llegan a La Pampa, los militares hacen despegar otro vuelo con los presos. No los podemos ver, los aíslan nuevamente, otra vez organizar, volver a Córdoba para salir al sur, a Rawson, donde estuvo un tiempo largo Agustín preso allí. Increíble, increíble historia, la verdad. No nos deja de sorprender cada vez que te hacemos la nota y hablamos con vos, encontramos, descubrimos cosas nuevas. Vamos a establecer una pausa más. Estamos hablando del Cordobazo en este día. ¿De qué otra cosa podríamos hablar en acontecimientos históricos
El día martes nos toca esta temática aquí en Debates. En un instante desembocamos en el día 29, Córdoba rebelada totalmente contra las políticas de una nación, de un gobierno nacional que tenía oprimido sobre todo a la clase obrera. Ya venimos. El general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Mientras tanto, en Córdoba, miles de obreros se aprestan a abandonar sus lugares de trabajo y marchar hacia el centro de la ciudad. Desde la central de EPEC marchan los empleados agrupados en el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y en puntos estratégicos del centro de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos Citrax y Tram, que están bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, no participan de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores deciden no acatar la orden de sus sindicatos y abandonan las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur avanzan los obreros de Fiat Concord, Fiat Matterfer, Grandes Motores Diesel, Thomson Ranco y Perkins. Desde el barrio Santa Isabel parten los trabajadores de ICA Renault, nucleados en los gremios SMATA y WOM, constituyendo la columna más numerosa con aproximadamente 5.000 trabajadores. Al paso de la movilización, trabajadores autónomos y de pequeñas industrias se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Cuando los trabajadores de ICA Renault se acercan a la Plaza de las Américas, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, la Policía Federal comienza a reprimirlos. En Avenida Vélez Sarsfield, un grupo de manifestantes resiste los embates del escuadrón de caballería, obligándolos a retroceder. La columna de trabajadores se dispersa por los barrios adyacentes para reunirse finalmente en el Boulevard San Juan. Pero el hecho que desencadena los sucesos más violentos ocurre cerca del mediodía, en la esquina del Boulevard San Juan y la calle Arturo M. Vaz. Allí la policía reprime con balas de plomo y provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de ICA Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. La violencia crece. En pocos minutos se multiplican en las calles las trincheras improvisadas, impidiendo el paso de la policía. Con lo que encuentran a su paso, maderas, hierros, automóviles, los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. El acto central no se lleva a cabo. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse.
Córdoba queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. Con el paso de las horas, el panorama en el centro se torna desolador. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las molotov. En los barrios, el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. A partir de allí, se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con los enfrentamientos. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales. Soldado, no tires a tus hermanos, estaba pintado en una de las paredes, ¿no? Es una frase fuerte, que sintetiza un poco el momento que se vivía, que es difícil ubicarse espacio-temporalmente en una especie de guerra planteada sobre todo por el gobierno, ¿no? Justo en el Día del Ejército, ¿no? Se terminan enfrentando el ejército y el pueblo, ¿no? También para pensar en las efemérides y pensar también en qué rol le tendría que cumplir el ejército en la sociedad, ¿no? Justamente vinculado con la doctrina de la seguridad nacional que habíamos mencionado al comienzo. El ejército tiene este rol de resolver hacia el interior los conflictos sociales. En el momento de la jornada del Cordobazo, una de las razones que explica, digamos, por qué el pueblo puede organizarse y tomar la ciudad por esa jornada y media que dura, a partir de estas barricadas que también comentaba Héctor al comienzo, tiene que ver con que la policía realmente tenía pocos miembros, ¿no? 250 miembros actuaron en esa jornada del Cordobazo y por eso pudieron ser sobrepasadas con tanta facilidad, digamos, con enfrentamientos y muertes, ¿no? Y muchos heridos, pero a partir de eso empieza a fortalecerse el lugar y por eso tiene que venir el ejército a ayudar a la policía local para resolver y levantar todas las barricadas que había en los distintos barrios de Córdoba. Pero eso después con el tiempo se va a reforzar y después cada vez que había una manifestación anunciada o algún acto programado venían refuerzos de policía, ya divisiones antiguerrilleras, sobre todo de la Policía Federal, pero divisiones de distintos lugares para reforzar a la policía local y a engrosar sus filas. Y bueno, ahí también se ven las imágenes típicas del Cordobazo, ¿no? La gente tirándole a la policía montada, armando barricadas, que construyeron esa imagen del Cordobazo como un mito fundante de lo que va a ser Córdoba en la década del 70, donde van a tener foco las organizaciones político-militares, no solamente los políticos-militares, sino la izquierda tiene como un bastión muy fuerte acá. Los sindicatos también van a tener representantes clasistas y combativos que van a tener trascendencia nacional, ¿no? Y eso tiene como la imagen, está muy grabada en la memoria colectiva, la barricada, el humo, la gente tirando bolitas a la caballería, ¿no?
son imágenes que se repiten todos los años y cada vez que pensamos en los sindicatos que luchan y que buscan un espacio en la sociedad, nos vienen esas imágenes a la cabeza, al menos los cordobeses. Son impresionantes. Indelebles son. Ver esas columnas, el documental hablaba de 5.000 trabajadores, una de las columnas, 5.000 trabajadores. La verdad que es impresionante pensar una Córdoba con esa cantidad de trabajadores industriales y pensar esa cantidad de obreros movilizados. 5.000 en una sola columna es un número que asombra, al menos mirándolo desde el 2018. Y mirándolo también a esa Córdoba industrial, digamos, eran trabajadores que salieron a protestar por mejores condiciones laborales, por sus salarios, salieron a protestar por las quitas zonales, que era un régimen que estaba imponiendo Onganía, donde diferenciaba los salarios de los trabajadores del interior de los de capital, y también salieron a protestar por el sábado inglés, exigiendo también que se cumplieran los requisitos de pagar el sábado como jornada completa. Pero lo que empezó siendo una demanda específicamente obrera terminó siendo también una demanda o un cuestionamiento a la dictadura militar. De ahí que también se va transformando esta movilización. Lo que empieza siendo obrera se transforma también en popular, porque se suman estudiantes y se suma la población que salía a cuestionar al régimen militar autoritario, donde no había canales de participación, porque estaba todo prohibido, estaban prohibidos los partidos políticos, estaban prohibidos los sindicatos o intervenidos o en su defecto controlados por el Estado, no existía parlamento, es decir, estaban todos los canales de participación y de expresión popular prohibidos. Entonces la gente canaliza esa demanda y canaliza su bronca y su cuestionamiento a través de la calle. La calle se empieza a transformar en un lugar donde la gente sale a visibilizar su opinión, ¿no? Se transforma en la esfera de actuación de la población. Como una metáfora también y algo real, la gente tirándole cosas para que quemen en las barricadas los manifestantes, Héctor. ¿Por qué Luz y Fuerza tenía tanta preponderancia, tanto protagonismo en esta lucha? ¿Qué tenía Luz y Fuerza para diferenciarse del resto? Luz y Fuerza siempre fue un gremio pequeño en cantidad de afiliados, digamos, al igual que hoy, no supera el 1.500, 1.700 afiliados. Pero la situación en ese momento, creo yo, es mi pensar que en el gremio de Luz y Fuerza, desde el año 1976 y antes también, había compañeros que eran muy lúcidos y habían comenzado a hacer un trabajo de esclarecimiento social, emitiendo muchísimos comunicados, documentos. Siempre desde Luz y Fuerza salían solicitadas y documentos. Hay uno que se puede ver en internet también, que se llama Signos Negativos, que tiene un contenido político y económico de lo que estaba haciendo el gobierno de Onganía. Y entonces creo que había mucha llegada a otros trabajadores, por un lado. Por otro lado, algo muy importante es que el gremio de Luz y Fuerza abrió sus puertas al estudiantado cuando Onganía ataca las universidades. Cuentan los compañeros que estuvieron presentes en esa época, que ahora son viejitos, que el gremio estaba poblado de estudiantes. De hecho, hay muchas anécdotas. Dictaban los cursos para poder cumplir con el ingreso a la universidad. Entonces la relación estudiantes-trabajadores pasa principalmente por Luz y Fuerza y por Agustín Tosco. De ahí entiendo yo, de lo que he escuchado y leído y visto, que es el gran protagonismo, ¿no? Por un lado, el entender y actuar con comunicados, que era algo que Agustín lo movía desde muy joven, ¿no? Él fue el impulsor y el creador del periódico que aún se emite, que se llama Electrum, semanal,
Y bueno, y se preocupaba mucho por esa relación con los trabajadores a través de medios de comunicación. Y por otra parte, ese ligazón con los estudiantes creo que es lo que ayudó a que se haga esa masa, ¿no? Perfecto, qué bueno. La verdad es que después de esto se produce la renuncia de Onganía, pasan los meses y se pone todo peor y termina el gobierno cayendo, ¿no? Que ya para ir cerrando, un minutito para cada uno, ¿qué nos deja hoy a la distancia? El año que viene se conmemorarán los 50 años, pero hoy a 49 años, ¿qué podemos reflexionar en pocas palabras sobre ese momento que nos deja hoy el cordobazo a los cordobeses sobre todo? Bueno, creo que como reflexión primero reconocer que los cambios sociales y políticos son posibles a partir de la acción colectiva. Uno siempre se queda con la idea de que los gobiernos hacen cosas y si uno no está de acuerdo con eso, bueno, ya está, están ahí, lo único que se puede hacer es votar en las próximas elecciones. Y uno también tiene que poder encontrar los canales de manifestar, en términos colectivos, de manifestar lo que a uno le parece justo, ¿no? Más allá de que también hay que participar en las elecciones y participar desde distintas funciones sociales, pero me parece que el cordobazo fue la demostración de que los cambios se pueden lograr incluso contra una dictadura a partir de la acción coordinada y también espontánea, porque el cordobazo combinó esas dos formas. Eso por un lado, y por otro lado también que otra de las cosas que demostró es que esa acción no fue solamente sectorial, o sea, los obreros por un lado, los estudiantes, la ciudadanía, las mujeres, los jóvenes, sino que aglutinó, digamos, ese descontento y cuando se produjo esa unión fue cuando las consecuencias tuvieron más peso, ¿no? Alicia. Bueno, el cordobazo fue un hito en la historia argentina, digamos. Uno lo puede ver como una bisagra entre un antes y un después. Lo que se inició después fue una ola de movilización y de protesta y se fueron radicalizando las posturas políticas e ideológicas, digamos, el cordobazo. Si bien antes del cordobazo habían surgido organizaciones guerrilleras, fue después del cordobazo cuando eso explotó en el sentido de que se multiplicaron las organizaciones guerrilleras que vieron en el cordobazo una luz para pensar que era posible la transformación social. Algunos pensaron que era la lucha armada, otros la vía revolucionaria. Pero digamos, el cordobazo realmente fue una bisagra en la cual la historia política argentina y social fue diferente. Onganía cae después que aparece Montoneros, que lo secuestran a Aramburu, y entonces eso fue el tiro de gracia, para decírtelo. Ya el cordobazo lo había deslegitimado bastante a Onganía, pero la muerte de Aramburu fue lo que termina de destituirlo a Onganía. Y entonces uno puede pensar entonces que el cordobazo fue el inicio del fin del régimen de Onganía, y creo que es una gran lección de cómo una movilización popular termina con una dictadura. Y eso creo que es lo más significativo. Bueno, Héctor, dos palabritas para el cierre. Y siempre me imagino que todos los años debes reflexionar sobre esto y debes ir descubriendo cosas nuevas en esa reflexión. Sí, yo particularmente cuento que el tema de haber perdido a un familiar tan cercano y tan querido con tan poca edad hace que no corre el tiempo. Entonces es como que van pasando los años, ya van 49 de esa gesta, digamos, ¿no? Y uno cuando llega a este día es como si rememorara a cuando era chiquitito, digamos, y se empiezan a recordar todas estas cosas, ¿no? Es una gesta histórica, Agustín lo describió y lo escribió, se daba cuenta en el momento de lo que estaba pasando. Y bueno, respecto de eso, creo yo que es una enseñanza que los poderosos no quieren aprender y es la demostración en esas imágenes que han quedado, es el efervecer de la energía colectiva
cuando les tratan de imponer lo injusto, hay en determinado momento donde ocurre algo que es lo que no quieren comprender porque ha ido pasando sucesivas veces. En el 2001 volvió a ocurrir, la sociedad se rebela y explota ante la injusticia. O no lo quieren comprender o se siguen beneficiando en el periodo que hay entre ambos eventos. Entonces, es la reflexión. Para mí el cordobazo es siempre una señal de esperanza, de no sometimiento y de una u otra manera, aunque llenen de patrullas, porque ya no son 250, y los vistan como gladiadores, no van a poder contra todos cuando ejerzan ese grado de injusticia sobre la población. Muchas gracias, gracias a los tres. Gracias. Ha sido riquísimo el debate, la conversación sobre el Cordobazo, 49 años, justamente uno de los sucesos que ha marcado nuestra provincia. Nos encontramos entonces mañana en Debates a las 21, aquí por Canal U. Muchas gracias, un abrazo.